En el En nombre nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando, y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron las tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó su pensamiento y le dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Qué alegría, qué gozo, qué placer en el Señor estar nuevamente transmitiendo por este canal Semillita, la semilla que hay que regar, Semillita del Torito, para llevar el Evangelio. Ese canal de evangelización, canal que Dios ha puesto en nuestras manos para que sea un instrumento, así es, un instrumento de ir evangelizando por medio de internet, que llegamos a muchos países, gracias a Dios, y que sé que en su momento el Señor hará germinar y dar fruto en abundancia de santidad para gloria de su nombre, esta semilla que se riega. Hoy me encuentro con mi sobrino Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, hola a todos ustedes, hermanos, que nos ven en las redes sociales. Muy bien, hemos oído el pasaje de San Lucas capítulo 5, versículos 17 en adelante. También está la referencia de Mateo 9. También está el mismo Marco 2, ¿verdad? ¿Qué nos enseña el Señor? Hoy el Señor viene primero a ver la fe de la humanidad, la fe de aquellos que nos decimos ser creyentes, porque solamente el que tiene fe va a realizar lo que el Señor quiere, lo que está escrito en su santa y divina palabra. Hemos oído el relato y ustedes observaron cómo instrumento de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el Señor tiene a su disposición. Lo único que nosotros debemos estar dispuestos para trabajar para la obra del Señor. Esos instrumentos del Señor han tomado a este hombre enfermo, paralítico, ¿verdad? Y lo han llevado a Jesucristo. Aquí está reflejada de que en todo lugar, en toda parte, hay instrumentos de Dios para llevar a muchas almas al Señor. Claro que sí, lo que debemos es creerlo. Llevan a este paralítico, se hace imposible acercarlo al Señor, claro, claro que sí. Ustedes dan cuenta, mucha la gente, ¿qué hicieron? Subieron al tejado, rompieron el tejado y por allí bajaron el paralítico. Eso también lo tenemos nosotros, claro, hoy en día se hace imposible llevar a muchas almas al Señor. ¿Para qué? Para que le perdone los pecados, porque ese es el evangelio de hoy. Tus pecados te son perdonados. Para eso, para llevar a hermanos a la confesión, ¿cuánto cuesta? Duro. Pero estos hombres, y eso es lo que el Señor va a resaltar
en este evangelio y que va a felicitar y que va a animar y que va a pagar a aquellos hombres y mujeres que están haciendo ese maravilloso trabajo, encontrando dificultades por todo el mundo, pero están llevando hacia el Señor a esas personas que están necesitadas de purificar su alma, de salvar su alma, de curar su alma, porque ciertamente a este paralítico lo llevan para que le curen el cuerpo, pero el Señor, el versículo 20, vamos a tomar el versículo 20, el Señor ve algo, pero algo muy grande en esos instrumentos que llevaban al paralítico hacia Él. El Señor ve en nosotros algo, pero muy grande, que nos va a dar, a conceder eso, el perdón de los pecados. ¿Qué será? Escuchemos. Viendo a Jesús la fe de estos hombres. ¿Qué vio Jesús en esos hombres, en esos instrumentos que llevaban al paralítico? ¿Otra vez, Anthony? Viendo Jesús la fe de estos hombres. Vio la fe de esos hombres que no rompieron todo obstáculo para llevar al paralítico hacia Él. Jesús, al ver eso, al ver esa fe, actúa. ¿Qué nos enseña? Que el Señor ve en nosotros la fe. Ciertamente, si nuestra fe es así de chiquitica, difícilmente le vamos a creer a su santa y divina palabra. Pero si la fe nuestra es grande, vamos a ir allá como los 10 leprosos. Le dio la orden, vayan y preséntense al sacerdote, le dio la orden. Por esa fe los leprosos acudieron al sacerdote. Y dice las Escrituras, yendo de camino, quedaron limpios. Por obedecer, por la fe en la palabra de Jesucristo, ellos obedecieron. Por la fe en la palabra del Señor, ellos hicieron lo que hicieron para llevar al paralítico a su encuentro. Rompieron incluso el techo de la casa. Por la fe nuestra vamos a ir al encuentro del Señor para limpiar nuestra alma. Sabido está que en el mundo en que estamos, nosotros nos sacrificamos y hacemos lo que sea para curar nuestro cuerpo. Pero por nuestra alma, estamos haciendo muy poco. ¿Por qué? Porque la fe está pequeña. Por eso resaltan estos hombres, otra vez el 20. Viendo a Jesús la fe de estos hombres. Después que ve la fe grande que tienen estos hombres, ¿qué hace el Señor? Dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Amigo, tus pecados quedan perdonados. Amigo, tus pecados quedan perdonados. Ah, bárbaro. Entonces estamos hablando de la limpieza del alma, de la confesión. Sí, así es. Porque lo llevaron para que le curara el alma, el cuerpo. Pero el Señor le dice, amigo, tus pecados. ¿Tus pecados qué? Quedan perdonados. ¿Por qué? Porque vio la fe de esos hombres que llevaban al paralítico. ¿Para qué? Para que le sanara el alma. Pero le da la demostración que primero hay que sanar, para curar el cuerpo, perdón. Pero le da la demostración para que primero se debe sanar, primero se debe curar el alma. Y le perdona sus pecados. Por medio de esa fe. ¿Quiénes eran los que se confesaban? Por eso, hoy, ¿quiénes son los que se confiesan? A ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, van a ver ustedes quiénes eran los que confesaban sus culpas. Eso es lo que hoy debe prevalecer, debe resaltar ante Dios para podernos nosotros acercarnos a Él, reconciliarnos con Él. ¿Qué? La fe. La fe. La fe es la que nos lleva a nosotros primero a purificar mi alma, a limpiar mi alma, a lavar mi alma a través de la confesión. Después, ciertamente, la enfermedad corporal. Y ustedes terminan leyendo el Evangelio y dice que después le dijo al paralítico, párate, ándate y vete. Pero nos encontramos con fariseos y maestros de la ley que critican esto. Sí, hoy también hay estudiosos de la Biblia que critican esto. No aceptan la confesión. ¿Pero por qué no la aceptan? Porque no
tienen fe, porque no creen en la palabra de Dios. Mire, se lo muestro, Hechos de los Apóstoles 19, 18, escúchenlo. Muchos de los que habían aceptado la fe ¿Escucharon? ¿Quién aceptó la fe en este pasaje de San Lucas? Los hombres, y por ende le llevaron al paralítico. Paralítico también estaba emocionado, estaba entusiasmado, tenía una fe grande, porque necesitaba ir, pero no tenía quien los llevara. Estos hombres los llevaron. Y en vista de eso, de esa fe, ¿no recuerdan cuando el carcelero, que estaba con ganas de quitarse la vida, en Hechos de los Apóstoles 16, 30, 31, ¿qué debo hacer yo para salvarme? Crea en el Señor y te salvará, tú y tu familia. Y por la fe del carcelero, se bautizó la familia. Por la fe de los hombres, se le perdonó los pecados al paralítico. ¿Quiénes lo hacían? Porque pueden decir, y sé que hay muchos que dicen que eso, ¿dónde? Muéstrenme, ¿dónde dice la Biblia que los primeros cristianos lo hicieron? Escúchenlo, 19 y 18 de Hechos. muchos de los que habían aceptado la fe ¿Qué hicieron? venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Quiénes lo hacen? Los que tienen fe. ¿Qué hacían los que tenían fe? Venían a confesar y exponer todo lo que habían hecho. Le doy otra cita bíblica, Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Venían y confesaban, pero ¿por qué lo hacían? Porque tenían fe. Ese es el detalle de hoy de muchos que nos decimos ser cristianos y sabemos que los protestantes pues no creen en la palabra de Dios y por eso no lo hacen, eso lo sabemos. Pero los que nos decimos ser cristianos católicos no tenemos fe. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos sin confesarnos? 10 meses, años, ¿cuántos? Bastante, ¿verdad? Porque ese es el termómetro para medir nuestra fe. Porque al yo saber que en la palabra de Dios está escrito que al acercarme al sacerdote me quedo absuelto de mi pecado, yo voy por fe para que me purifique, para que me limpie. Mire San Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Versículo 5, atención. Toda la provincia de Judea Toda la provincia de Judea, y el pueblo de Jerusalén ¿qué pasaba? acudían a Juan ¿Para qué acudían a Juan? para confesar sus pecados. ¿Para qué? Para confesar sus pecados Para confesar sus pecados y ser bautizados y por ser él. bautizado por él. Mateo, capítulo 3, versículo 5. Esto es de fe. Lo estoy mostrando con citas bíblicas para que no vayan a decir, pero eso lo dicen solo por decirlo. No, aquí están las bases bíblicas. Mateo, capítulo 3, versículo 5. Escúchenlo. Venían a verlo de Jerusalén, A Juan venía a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán. de todo el mundo, todo el mundo. Y además de confesar sus pecados, ¿Qué hacían? además de confesar sus pecados, Se bautizaban, pero además de bautizar, se confesaban sus pecados otra vez. y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Eso es de fe. ¿Quiere que le muestre qué es de fe? Romanos capítulo 3, versículo, vamos a leerlo del 23 en adelante. 23, 24 y 25. Es de fe. Ciertamente hay instrumentos de Dios para llevar almas a Él. Los hay. Pero hay instrumentos de Satanás para llevar almas a Satanás. Los hay. ¿Quiénes son los que se van por de Satanás? Los que no creen. Los que no se van a confesar. No han oído, no han visto ustedes los testimonios que da el padre Luis Toro, muchos pastores que en el último momento de su vida se han confesado. Han tenido esa gracia, esa misericordia de Dios, lo han aceptado. Sí, pero hay otros que no. Han muerto en el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. ¿Se dan cuenta que es por fe? Dale. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Aquí no hay ninguno, incluso por muy evangelista que sea, por muy apóstol que sea, no hay ninguno que se escape. ¿Otra Pero- vez? Pues todos pecaron Todos pecamos, todos somos pecadores. Que hay unos que dicen que no tienen pecado, eso se les respeta, pero esa es palabra de Satanás, no es de Dios. Porque la Biblia dice, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. están faltos de la gracia, de la gloria de Dios. Claro que sí, necesitamos la confesión, siga.
pero todos son hechos justos, Todos son hechos justos, gratuitamente gratuitamente y por pura bondad, y por pura fe. Siga, mediante la redención Ajá. realizada en Cristo Jesús. siga. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, Ajá. y esto es obra de fe. Cuya sangre nos consiguió el perdón, sangre de la nueva alianza. Esa que muchos protestantes gritan, cantan, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Sí, yo me cubro con la sangre de Cristo, por eso no me confieso. Eso es engaño de Satanás. Porque ciertamente la sangre de Cristo tiene poder y nos cura y nos purifica, nos limpia, pero nos dice cómo. Ahorita se lo va a mostrar, no se lo olvide. Me acuerdo Anthony después de esta. Siga. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado, ¿Se da cuenta? Perdonando los pecados del pasado, así como lo perdonó al paralítico. Siga. que había soportado en aquel tiempo, Ajá. y demuestra también cómo nos reforta en el tiempo presente. Siga. Él, que es justo, Atención, atención. El que es justo nos hace justos nos hace justo por la fe cristiana. por la fe. Otra vez repítalo. Él que es justo, nos hace justos por la fe cristiana. por la fe cristiana. Solamente los que tienen fe, esa fe cristiana, no la pagana, esa fe cristiana nos va a liberar, nos va a purificar. Vean, para que vean cómo la sangre de Cristo nos limpia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer el 8. Versículo 8. O lea el 9, el 9. 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. A ver, el 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Lea el 8, lea el 8. si decimos que no tenemos pecado, Ajá. nos estamos engañando a nosotros mismos, Ujú. y la verdad no está en nosotros. Y la verdad, para aquellos que dicen que no tienen pecado, la verdad no está en él. Siga. Pero si confesamos nuestros pecados, Si confesamos nuestros pecados, Él, Él, que es fiel y justo, ajá, nos perdonará nuestros pecados ajá. y nos limpiará de toda maldad. Primero tenemos que aceptar que tenemos pecado, luego tenemos que confesarlo. Ese es el 8, lea el 7 ahora. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Escuche, aquí está lo que es la sangre. Porque claro, la sangre de Cristo tiene poder para liberar, sí, pero tenemos que reconocer nuestra culpa y tenemos que confesarla. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Pasos, otra vez, siga. Los pasos, escúchenlos. Si decimos que no tenemos pecado, Ajá. nos estamos engañando a nosotros. Primero tenemos que reconocer nuestra culpa, siga. Y la verdad no está en nosotros. Ajá. Pero si confesamos nuestros pecados, Segundo paso, confesar los pecados, lo que muchos hombres no quieren hacer y que se dicen cristianos y que se dicen tener fe, pero para esto es cuestión de fe. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, Ajá. nos perdonará nuestros pecados. por supuesto. Ahora, el salmista, Salmo 32. Bueno, hermano, amado hermano, esto es para el eterno, esto es para creer. Si tenemos fe, nosotros acudimos allá a ese instrumento dejado por Dios. Claro que sí, es un instrumento dejado por Dios, se llama sacerdote. Ese es el odio, por eso es el odio de los pastores contra el sacerdote, porque ellos no tienen poder para resolver los pecados. Ellos no están autorizados. Ellos se nombraron hace 500 años, los más viejos, porque hay unos que tienen 1 año. Que alguien me explique. El salmista, 32. Dichoso el que es absuelto de pecado ¿Escucharon? Dichoso el que es absuelto del pecado. Eso es lo que hace el sacerdote. Te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichoso aquel que es absuelto del pecado, y cuya culpa le ha sido borrada. cuya culpa le ha sido borrada. Es decir, que si no vamos a confesar nuestras culpas, no nos van a absolver y por tanto no se nos van a borrar. Y dice la Biblia que no se nos perdonará ni aquí ni arriba si no lo hacemos. Ah, bárbaro, siga. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, ¿Hasta qué? hasta que no lo confesaba, Amado hermano, si tiene fe en Cristo, hasta que ustedes no confiesen los pecados, se consumían mis huesos. se seguirán consumiendo los huesos. Van muriendo lentamente, espiritualmente van muriendo, se van enfermando, se van debilitando por el peso del pecado. Siga. Gimiendo todo el día. Gimiendo todo el día. Tu mano
Día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor de verano. Te confesé mi pecado, Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, Ajá, condonaste mi deuda. borrado. Pero muchos dicen, lo último lo dije ante el Señor. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Entonces acá pueden decir el protestante, pues es ante el Señor, no dice que ante el sacerdote. Por eso yo me voy allá a la patica del palo y allá confieso, en mi cuarto confieso ante el Señor, ¿sí? Que dice Levítico capítulo 5, le voy a mostrar en el Antiguo y le voy a mostrar en el Nuevo. Levítico capítulo 5, versículo 17. Es ante el Señor, pero ¿será que va el Señor a venir o el Señor tiene un representante, ese que nos representa en las cosas de Dios, que ofrece dones y sacrificios por nuestro pecado? El sacerdote, Hebreos 5.1. ¿Quién es? ¿Directamente con Dios para no ir ante el hombre? Escuchen, Levítico 5.17, en el Antiguo y ya le voy a dar el Nuevo. Si alguno ha pecado, ¿Qué hay que hacer? haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ¿Qué hay que hacer? ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, Ajá, y carga con un pecado. ajá, entonces ¿qué hay que hacer? Si lo juzga conveniente, traerá al sacerdote. ¿A quién? Al sacerdote Al sacerdote. ¿Qué va a hacer el sacerdote? un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él. El sacerdote, no va a venir Jesucristo, no va a venir Yahvé, como llaman. Es el sacerdote, hará la expiación Pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. y quedará Perdonado. perdonado. Juan 20, 21, 23. Esta cita no les gusta a ellos. A los protestantes no les gusta. Y eso que se dicen cristianos, ¿no? Que dicen tener fe. Señor, Señor, te alabo y te bendigo. Pero ¿por qué no hacen la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo predican? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué lo rechazan? Juan 20, 21, 23. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. A los suyos, así de esa misma manera los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Le dio poder, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, pon acá, reciban el Espíritu les dio Santo. poder, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? A ver, A quienes descarguen de sus pecados, a quienes les perdone sus pecados, serán liberados. serán perdonados. Y a quienes se los retengan, Y a quienes no se los perdone, les serán retenidos. ¿qué no entienden de eso? ¿Por qué no tienen, se dicen ser cristianos, por qué no creen en la palabra de Dios? No, porque el único, así como los fariseos, los maestros de la ley, el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. ¿Sí? Mateo 9.8. Vamos a ver qué dice Mateo 9.8. La referencia del paralítico, pero Mateo le agrega un condimento más. Mateo capítulo 9, versículo. Búsquelo, ahí en la Biblia de ustedes también está. Mateo capítulo 9, versículo 8. Dale. La gente, Al al ver esto, que le perdonó los pecados, que lo curó, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la gente? quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder. Sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Por haber dado tal poder a los hombres. ¿A quién? A los hombres. Que no entiende. Y terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, para que se den cuenta que eso no es obra del Papa, que no es obra de los sacerdotes, ni de ningún laico. Es obra de Dios, que quiere que la humanidad se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo, a través de sus embajadores, que no entienden por qué se hacen duros. Porque la fe no está firme, no están creyendo realmente en la palabra de Dios, sino le están creyendo a instrumentos de Satanás. Y que ustedes se dejan convencer. Escuchen, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Todo eso es obra de Dios. Y si es obra de Dios, ¿por qué yo me rebelo contra la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no recuerda ya Juan 6, 28, por allá, 29, ustedes lo leen. Juan 6, 6, 28. Creo que es 28. Ustedes lo buscan, está cerquita. La obra del Señor consiste en creer en el Hijo del Hombre, en creer en Jesucristo. Esa es la obra. ¿Por qué no creemos?
porque somos duros de corazón. No queremos aceptar. Ah, bárbaro. Todo esto es obra de Dios. que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué escribe Pablo? Que la obra de Dios es que el mundo se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué es reconciliar? Eso no tiene explicación, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Cuando el esposo se pelea con la esposa, ¿verdad? Y duran unos días, unas horas molestos y no se hablan, cuando se reconcilia es lo más maravilloso. ¿Sí? ¿Lo han vivido? ¿Lo han experimentado? Yo sé que sí. Ahora mucho más con el amor de Cristo, que por medio de Cristo nosotros nos vamos a reconciliar con Dios otra vez. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ahí está, mensaje, el ministerio de la reconciliación. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo a quienes le perdonan los pecados y le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonan les quedan sin perdonar. Solo hay que tener fe. Siga. Pues en Cristo Dios está reconciliado el mundo. Estaba con Él. reconciliando el mundo. Al mundo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Siga. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. ¿Cómo va a reconciliar el mundo? No tomando en cuenta los pecados de los hombres. ¿Y cómo no toma en cuenta los pecados de los hombres? Sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Ah, por medio del sacramento de la reconciliación, por medio del sacramento de la confesión. ¿Más claro? Siga. Nos presentamos, pues, Por tanto, viene concluyendo el versículo, el capítulo 5, San Pablo, dice, nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. Es decir, si por medio de ellos como embajadores estuviera hablando el mismo Jesucristo. ¿Crees esto? Esto es duro de creer, pero la fe nos invita a eso, así como a esos hombres, a llevar al paralítico para que le fuera curado. En nombre de Cristo Habla Jesucristo, dice Pablo, por medio de su boca. le rogamos. Es un ruego. Es un ruego, porque está en juego nuestra salvación, nuestra alma. Nuestra alma. Satanás no quiere que se confiese. Por eso utiliza sus instrumentos. Ojo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístale firme en la fe cristiana. Déjense reconciliar con Dios. Por favor, es un ruego. ¿Otra vez? Déjense reconciliar con Dios. Por favor, acudan al sacerdote. ¿Otra vez? Déjense reconciliar con Dios. Terminamos. Proverbio 28:13. Con esta nos vamos. El que oculta sus pecados no gana nada. Pero el que los confiesa. Proverbio capítulo 28, versículo 13. Amados hermanos, es la palabra de Dios. A ella yo no puedo cerrarle el oído. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. En fe, en Cristo Jesús. Estudia las Sagradas Escrituras. Acércase al Señor. Déjese reconciliar con Dios. Nos vamos con 28:13 de Proverbios. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. ¿Se hace qué? Se hace perdonar. El que las reconoce y las confiesa o renuncia a ella, ¿qué? Se hace perdonar. Siga. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia caerá en la desgracia. Feliz el que no pierde el temor a Dios, su fe está firme. Feliz es ese hombre, pero... Siga, otra vez, feliz. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia El que endurece su conciencia, su corazón y no acepta la palabra de Dios. caerá en la desgracia. ¿Cómo? Caerá en la desgracia. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Nos vamos agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos ha dado de sembrar hoy la semilla del reino. Él la hará germinar a su debido tiempo. Vamos, Antonio. Chao. Chao, será hasta la otra oportunidad. No se les olvide que los creyentes somos más. Es la hora de los laicos.
es la hora de evangelizar. Que el Señor derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.